relacionada con las recientes recomendaciones del Comité CEDAW para Guatemala respecto de salud, la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y participación política que coadyuvan al empoderamiento de las mujeres, me permito compartirles que la CEPREM, como la instancia al más alto nivel del Ejecutivo para el avance de las mujeres, emprendió la coordinación de la conformación de la delegación oficial que participaría en el diálogo constructivo del 10º informe ante el Comité de Expertas. El examen fue programado y llevado a cabo el 13 de octubre del 2023 en la ciudad de Ginebra, Suiza, a solicitud del Estado de Guatemala, que consideró oportuno, en el contexto de la transición de gobierno, adelantar la fecha que originalmente estaba programada para el mes de mayo del 2024 y hacer las gestiones ante el comité. La delegación estuvo presidida por la Secretaría Presidencial de la Mujer, con la participación de 29 representantes de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, además de los órganos de control. Las observaciones finales del Comité CEDAW, a ser consideradas por el Estado de Guatemala entre el año 2023 y 2031, año en que habrá de presentarse el 11º informe periódico, fueron emitidas posteriormente. La importancia de este proceso radica en el análisis y la radiografía de los principales avances y desafíos de país en la materia, siendo un proceso de rendición de cuentas que representa una responsabilidad internacional en materia de compromisos en derechos humanos de las mujeres. Las observaciones finales se constituyen en una hoja de ruta para los siguientes 8 años sobre las prioridades en el abordaje de estos temas. En materia de salud, el comité recomendó profundizar acciones para reducir la mortalidad materna y garantizar el acceso universal a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, prevenir la transmisión materno-infantil del VIH y garantizar que las y los adolescentes tengan acceso a información sobre planificación familiar en formatos accesibles y en idiomas indígenas y de afrodescendientes. En materia de violencia contra las mujeres, solicitó que se garantice la implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Plan OVI 2020-2029, el Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, MAIMI, y los Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, CAIMUS, incluyendo la asignación de recursos para su implementación, su seguimiento y evaluación. Asimismo, implementar campañas de sensibilización y educación para eliminar los estereotipos y promover el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas. También recomendó prevenir, enjuiciar y castigar los casos de violencia contra las mujeres, aumentando la cobertura geográfica y lingüística. Respecto a la participación política, recomendó promover la representación equitativa de la mujer en el Congreso, los cargos gubernamentales, el Poder Judicial y la administración pública, así como en las estructuras de los partidos políticos y en las listas electorales, además de proteger de la violencia política a las candidatas a estos cargos públicos. En términos de la equidad entre hombres y mujeres, las observaciones finales trasladaron una serie de recomendaciones en torno a la reducción de brechas de inequidad. Estas recomendaciones se enfocaron principalmente en acceso a la justicia, fortalecimiento del mecanismo de la mujer, educación, empleo, empoderamiento económico, en particular respecto de mujeres rurales. Hubo un enfoque relevante hacia grupos de mujeres desfavorecidas, tales como niñas, mujeres migrantes, mujeres indígenas, garífunas y afrodescendientes, así como mujeres con discapacidad. Finalmente, fue señalada la importancia del abordaje de temas como cambio climático, prevención del embarazo entre niñas y adolescentes, la edad mínima para contraer matrimonio y la recopilación, análisis y difusión de datos estadísticos para la toma de decisiones al más alto nivel. La segunda parte está orientada a la implementación de dichas recomendaciones de las expertas desde la institucionalidad pública y a la luz de la próxima administración. En la presentación del discurso inicial que tuve la oportunidad de realizar como jefa de delegación,
expuse un conjunto de desafíos identificados, los cuales además constituyeron y constituyen una invitación al gobierno entrante para ser incluidos en las acciones de política pública en los años siguientes. En primer lugar, interesa destacar la necesidad de consolidar el control de convencionalidad en la dimensión de las políticas públicas, asunto en el que como CEPREM contamos ya con el instrumental técnico para la gestión con las entidades corresponsables de esta tarea. En segundo lugar, es preciso recuperar el rol coordinador que le corresponde al Ejecutivo respecto de los otros poderes del Estado y los órganos de control en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres, en línea con el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la preeminencia del derecho internacional. Este es el paso previo para avanzar en el diseño de una agenda legislativa consensuada entre los tres poderes del Estado y con las organizaciones de sociedad civil, destinada a revisar, armonizar o alinear el marco jurídico nacional a estos compromisos internacionales, de manera particular en lo relacionado con la legislación ordinaria. Otro desafío lo tenemos respecto a la garantía de un piso básico de protección social para las mujeres de todas las edades, grupos socioculturales y procedencia territorial, focalizando acciones en los sectores especialmente vulnerabilizados, que como hemos dicho en múltiples ocasiones, son las mujeres indígenas, jóvenes del área rural, de las zonas urbano-marginales y víctimas de violencia contra las mujeres. Estas medidas son las únicas que garantizarán el cierre de brechas de desigualdad y de inequidad para avanzar en la erradicación de este problema. Para eso es preciso acompañar estas medidas con acciones dirigidas a garantizar el empoderamiento económico de las mujeres, especialmente en lo relacionado con empleo y empleabilidad, generación de competencias para el aumento de la productividad, acceso a servicios financieros y un proceso particular y estratégico dirigido a reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Esto solo será posible en la medida que el Sistema Nacional de Planificación y el presupuesto público garanticen una adecuada articulación que, entre otros, definan estrategias y destinen recursos para el cierre de brechas de inequidad y de desigualdad. El desafío aquí consiste en consolidar los procesos ya iniciados a nivel institucional por la CEPREM, que a través de un análisis de procesos ha replanteado sus instrumentos de planificación estratégica y operativa para incidir de manera efectiva en las agendas de desarrollo y de seguridad nacional, así como en la oferta programática ministerial. Uno de los desafíos más importantes es la implementación del modelo de intervención para el abordaje de la violencia contra las mujeres desde el Estado, que se ha construido en el marco de CONAPREVI y en seguimiento al Planovi por parte de la CEPREM. Por otro lado, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer, que conocemos como la PNPDIM, y que es un instrumento de orden transversal, cumple en este año, el 2023, su periodo de vigencia. Es preciso dar continuidad a partir de la hoja de ruta establecida al proceso de evaluación y de actualización de la misma en el año 2024. Es un desafío en materia de gobernanza de la problemática de la inequidad, la desigualdad y la reducción de brechas entre hombres y mujeres. Guatemala cuenta ahora con 2 mecanismos diseñados y previstos para el seguimiento a los compromisos internacionales, que son el Mecanismo Intersectorial de Seguimiento a CEDAW y la Mesa Interinstitucional de Mujeres, Paz y Seguridad. Estos mecanismos incluyen la participación de instituciones públicas, organizaciones de mujeres de sociedad civil, quienes se eligen por sus propios mecanismos, y agencias del Sistema de Naciones Unidas, así como CEPREM. Finalmente, y por su relevancia, quiero decir que respecto de la Recomendación General 39 emitida en el 2022 por las expertas sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, se requiere que el mecanismo intersectorial antes mencionado
diseñe una estrategia específica que identifique claramente líneas de acción y entidades responsables y corresponsables. Muchas gracias por su atención.